Ronnie, muy buenos días para mí. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo. ¿Cómo va? Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Ronnie, por darnos este tiempo. Bueno, hoy la situación, después de un día tan álgido como fue el de ayer, en donde durante una hora, y esto es una opinión mía, el antisemitismo mundial se dio una panzada hasta que las fuerzas del Ejército de Defensa israelí confirmaron que la desgracia ocurrida en el hospital de Gaza no había sido un bombardeo de la aviación israelí. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Qué nos podés contar? Efectivamente, Nacho, lo que vimos ayer fue una vez más un intento de guerra psicológica por parte del Hamas, como lo viene haciendo día tras día. Y nosotros hemos publicado acá en el Twitter, que está en la parte de abajo de la pantalla, mi Twitter @CapitánCaplan, publicamos el hecho de que fue un cohete de la Yihad Islámica el que cayó por error y provocó esta desgracia en el hospital. Pero es importante, el hospital Bautista, el norte de la Franja de Gaza, pero es importante, Nacho, creo que recapitular cuál es el significado de eso. Porque el daño que creó de ese cohete de la Yihad Islámica Palestina, que terminó cayendo lamentablemente, inclusive fue en el estacionamiento del hospital, no en el hospital, es el mismo daño que hubiese creado en Israel, por lo menos a nivel intencional, claro, por parte de los terroristas, en caso de que el cúpula de hierro no lo hubiese frenado. Pero creo que desde el punto de vista moral, Nacho, es muy importante estar en ese lugar, o sea, en el lugar en que la intención de los grupos enemigos de Israel, los grupos terroristas, fue durante decenas de años, de los años 90, era tener esa fuerza de ataque, amén de que Israel paralelamente desarrolló su sistema de defensa aérea y sus sistemas de defensa civil y logra, no de forma hermética, pero logra defenderse de la mejor manera, ¿no? Pero ahí vimos el potencial daño que generaría uno de esos cohetes. Estamos hablando de más de 6.500 que fueron lanzados a Israel de lo que va de estos días, y 450, 12 días, 450 han caído ya en la zona de la Franja de Gaza, generando sendos daños. El de ayer fue el principal, quizás, de los cohetes que dentro de la Franja de Gaza caen, pero es algo común, que pasa todos los días. Claro, a ver, Ronnie, ahí hay un dato, y que te pido, por favor, lo agrandemos al mes de julio, en donde no es que ayer es la primera vez que un cohete lanzado por Hamas impacta en Gaza. Desde el mes de julio, ¿cuántos cohetes decís que cayeron lanzados desde Gaza y que cayeron en Gaza? Nacho, desde el 7 de octubre cayeron 450 cohetes dentro de la Franja de Gaza, lanzados por el Hamas, claro, o en este caso por el Yihad Islámico Palestino, principalmente por ellos dos. Ahora, a esto te sumo que, por ejemplo, en la operación, esto es una guerra, pero en la operación del año 2014, un tercio de los cohetes lanzados por los movimientos terroristas cayeron dentro de la Franja de Gaza. Esto me hace acordar que aquella frase de la primera ministra israelí, Golda Meir, que decía: va a haber paz el día que amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros, ¿verdad? O sea, en el odio y en la definición anti-otro, están dispuestos inclusive a lanzar cohetes, aun cuando saben que en un porcentaje no menor pueden llegar a caer en sus hospitales. Y si vos te fijas, Nacho, en mi Twitter, vas a ver que nosotros interceptamos una comunicación telefónica, sí, allí entre dos operativos del Hamas, dos terroristas del Hamas. Uno le dice al otro: che, yo vi que a la misma hora, 6:59 p.m. ayer, hora Israel y hora Gaza. Le dice: che, yo vi que el cohete fue lanzado acá, del cementerio al lado del hospital. Y cayó en el hospital, le dice uno al otro. Dice, y el otro le dice: pero ¿no tenía un mejor lugar para caer ese cohete? Claro. Y básicamente eso nos llevó tiempo, tomar todas estas... y jamás lo que hizo de una fue salir y decir: esto fue un crimen de Israel. Claro. Y a nosotros nos llevó varias horas, hay que decir la verdad, nos llevó varias horas, las investigaciones y todo, hasta que salimos, y en ese interín es esa ola de antisemitismo que vos vistes, que uno se pregunta, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué aparece eso cuando en realidad somos el ejército de un país democrático y estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a los civiles en la Franja de Gaza y maximizar el daño a los terroristas, amén de que en la guerra, como en la guerra no hay ganadores, hay muchas bajas
y es algo que duele de cualquier manera, sea gazatí, sea israelí, y pueden haber errores. En este caso no lo fue, o sí, fue un error de la Ciudad Islámica Palestina, y en esto estamos, Nacho, estamos luchándola día a día acá contra el Hamas, intentando desmantelar sus capacidades administrativas y militares en la Franja de Gaza para que no sea más una amenaza como lo es para Israel en el día a día, Nacho. Ronnie, te quería preguntar, vos hablabas de tratar de minimizar, ¿no?, al máximo, obviamente, los daños en la población palestina, en la Franja de Gaza. Contanos un poco cómo es que utiliza el grupo terrorista Hamas a la población civil como escudos. Contanos acerca de este sistema de túneles que hace que se dificulte mucho justamente tratar de dar con los terroristas, y cómo es que están las bases operativas, los centros, justamente ubicados debajo de hospitales, escuelas, lugares donde están rodeados, y a propósito adrede, por población civil. Mira, te doy un ejemplo, por ejemplo. Nosotros en las últimas 100 horas o 105 horas le pedimos a la población civil del norte de la Franja de Gaza, principalmente de Gaza City, de la ciudad de Gaza, que se evacúen. Que se evacúen porque eso es una zona de combate. Porque allí están las infraestructuras terroristas del Hamas, están los cabecillas, están sus casas. Y básicamente esta población civil, o sea, ¿cómo lo hicimos? Le tiramos o le enviamos panfletos o volantes por el aire que decía: esta es una zona de combate, les pedimos que se evacúen a 11.5 kilómetros del sur, porque esta es una zona de combate. Le dijimos por radio, por redes sociales, también por intermedio de decenas de miles de llamadas telefónicas y cientos de miles de estos panfletos, y básicamente gran parte de la población, hemos visto cientos y cientos de miles de personas que se han evacuado. Estamos hablando de 11.5 kilómetros. Es verdad, no es lindo irte de tu casa, pero es una zona de combate. Tampoco, es decir, no es que Israel empezó esta guerra, esto fue provocado por Hamas con todos los ataques e invasión que ustedes oportunamente ya han informado más de una vez el día 7 de octubre. Entonces, parte de la población se fue, pero parte de la población Hamas les ordena quedarse ahí. Señores, quédense aquí, no se nos vayan. ¿Por qué? Porque de esa manera el Hamas sabe que Israel va a, a cuidar a la población civil más de lo que el propio Hamas la cuida, y de esa manera los utiliza como escudos humanos. Es decir, tenemos acá por un lado un Estado de Derecho, un país democrático, que realmente transformó los desiertos en campos florecientes en muchos años, como es Israel. Y que tiene un ejército que está luchando, un ejército que está cuidando a la población. Yo soy un civil, estoy acá en la reserva activa, uno de 350.000 que dejamos a la familia y venimos acá a cuidar y a restaurar la seguridad del país. Y por otro lado tenés un grupo terrorista que lo que hace es utilizar a sus civiles para cuidar a sus infraestructuras terroristas. De repente se puede poner de esta manera: mientras Israel está utilizando a su ejército, a sus armas, a sus sistemas de defensa para cuidar a su población civil, a su ciudadanía, el Hamas está utilizando a su ciudadanía, a sus civiles, para cuidar sus infraestructuras terroristas, para cuidar a sus cabecillas. Y esa es básicamente la situación que estamos viviendo en este momento. Ronnie, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá, como bien dijiste en algún momento, en una guerra nadie gana. Hay millares de muertos y ojalá que todo se pueda resolver cuanto antes. Hay muchísimas familias aquí de la Cole en Argentina sufriendo por familiares, por amigos. Todos los que somos judíos tenemos amigos o amigos de amigos que están viviendo en Israel. Algunos de ellos han visto morir a amigos de ellos quemados, mutilados, hijas de amigos violadas. La verdad que ojalá que esto termine lo más rápido posible. Una vez más. Ojalá, Ronnie. Ojalá esté contigo esa esperanza, y estamos acá vestidos de verde para que ojalá nuestros hijos no tengan que ponerse más un uniforme y no tengan que ir al ejército. Ronnie, muchas gracias. Abrazo enorme, muchas gracias. Muy bien. El mayor